Trump tiene muchas cosas buenas. Trump ha sido votado por 77 millones de estadounidenses, pero Trump admira y respeta a Putin, y eso creo que no es ningún secreto. Y quien ha invadido Ucrania, un país soberano, es el criminal de guerra que además impone una deriva totalitaria en su país, que es Putin. Si Ucrania no hubiera puesto al principio, en febrero de 2022, un muro de muertos, en 72 horas hubieran llegado a Kiev, que era la idea principal de quien considera al final de Ucrania una parte, un pedazo de Rusia, ¿no? Porque la Rusia de Putin es imperialista. Podemos recordar la invasión de Georgia en 2008, la anexión de Crimea, la guerra encubierta en el Donbass en 2014. ¿Cómo controla Bielorrusia? Claro, yo conozco un poco los países bálticos porque estuve viviendo y viajando durante un año y tienen muchísimo miedo a Rusia porque tienen todavía los temores de la Unión Soviética. Como para no tenerlo, Claro, Roberto. y se quieren reforzar. Hay otra cosa, se están cometiendo crímenes de guerra y lesa humanidad, pero Rusia también está sufriendo unas 1000 bajas al día. Sí. Ucrania ha perdido 4 provincias, además de Crimea, que están parcialmente conquistadas. ¿Es necesaria la paz? Por supuesto. La pregunta es, ¿cuál es el precio de la paz? Porque Rusia niega el derecho de Ucrania a seguir existiendo como Estado plenamente soberano e independiente. Entonces, lo de llamar dictador a Zelensky, la acusa de empezar la guerra. Está en una cumbre en Arabia Saudí que yo creo tiene un poco de espíritu de Yalta, cuando Estados Unidos y el Reino y Rusia se repartieran sus respectivas áreas de influencia, ¿no? Uno a cada lado de la mesa, Stalin y Roosevelt. Entonces, Estados Unidos quiere la mitad de las tierras raras, que es un pedazo del Producto Interior Bruto de Kiev muy grande. Y luego, Zelensky va a permanecer a un lado contemplando el desguace de su nación y el reparto de sus recursos. Ni de broma. Claro. Ni de broma. Es que esta es la clave del asunto. Porque por mucho que negocie Estados Unidos con Rusia en Arabia Saudí o en Timbuktu, me da exactamente igual, Ucrania tendrá algo que decir. Es que la guerra va a continuar por mucho que Trump diga, no, yo te cedo todo, Putin. Y Ucrania, si no está de acuerdo, dirá, no, yo continúo con la guerra. La cuestión es si Estados Unidos le retira todo su apoyo, cosa que yo dudo, creo que va a seguir manteniendo de alguna forma el apoyo, pero sí es cierto que va a haber un repliegue, eso está clarísimo. Y eso, si en caso de que haya repliegue, ese repliegue tendrá que ser sustituido de alguna forma por Europa. Putin gusta a dos tipos de personas. Putin gusta a la extrema izquierda y a la extrema derecha, pero por cosas antagónicas. La extrema izquierda tiene una especie de nostalgia soviética, lo considera todavía como un paleón de la URSS. Piensan todavía en la mentalidad del Pacto de Varsovia. Y hay una extrema derecha que lo ven como una especie de centinela de Occidente, hombre de ferros valores cristianos, un tipo de puño de hierro que es capaz de mantener a la población fija. Dices tú, no hay por qué. Y luego, lo último, Moscú ya ha anticipado que no permitirá el despliegue de soldados de la OTAN en Ucrania. Solución bielorrusa, o sea, que sea un estado títere de Moscú como está pasando Bielorrusia, no lo sabemos. No es la solución. Es que a mí me hace mucha gracia. Claro. Rusia no permitirá. Claro. Bueno, no permitirá, pues para eso estamos en guerra. Si precisamente los países de la OTAN deciden actuar y Europa decide enviar tropas, pues estamos en otro contexto. Y si realmente queremos una paz duradera, a Putin le tiene que salir muy cara la paz, porque si no va a seguir expandiéndose. Y también, desde ese punto de vista, creo admirable la posición de Ucrania. Ahora, dicho lo cual, vale, Estados Unidos se repliega. Quiere llegar a un acuerdo con Putin cuanto antes. Trump está negociando y presionando a Europa para que se alcance ese acuerdo lo más rápido posible. Por cierto, un inciso. Trump ya ha logrado algo que hasta ahora no había logrado nadie, que es el compromiso de los países europeos vamos a gastar mucho más en defensa. Es un despertador. Esto es importante recordarlo. De hecho, ya Francia habla de que va a incrementar su gasto en defensa del 2% del PIB al 5% del PIB y la OTAN está reclamando un 3%. Pregunta que lanzo a la mesa. ¿Qué debe hacer Europa? Bueno. Yo a tu pregunta, Manuel, voy a contestar a la gallega, voy a contestar con otra pregunta. No es si la No me Unión seas Europea... gallego, Roberto, no me seas gallego. A ver, cuéntame. La pregunta es, ¿está la sociedad preparada? Quiero decir, Macron, Francia, Inglaterra hablan de enviar tropas, vale. ¿Está la sociedad parisina, la sociedad de Londres, preparada para que vuelvan sus jóvenes en féretros? Quiero decir, incluso si España mandara tropas, ¿estamos nosotros preparados españoles para recibir a 1000 jóvenes volviendo en cajas? Ya te digo yo que no. Porque es la cuestión. Todos nos podemos poner muy bravucones, muy públicos de vamos a la guerra. Y cuando empiezan a llegar los chicos en ataúdes y ver a las familias en los funerales, igual dices, hostia. Entonces, a ver, Ucrania no ha logrado recuperar los territorios ocupados, pero ha conseguido mantener a salvo grandes ciudades, conservar el acceso al Mar Negro, por ejemplo, y evitar la toma de Kiev. Pero hay que ver si Rusia va a decidir, por ejemplo, futuros ataques a las
ciudades, a los puentes y a las infraestructuras críticas, porque ahí todavía tiene alcance. Entonces, es algo muy complejo. No creo que es una pregunta fácil de responder. Europa debería involucrarse, sí. La frontera de Europa es la frontera este, y las repúblicas bálticas son muy vulnerables, porque Lituania, Letonia y Estonia, entre los tres, no juntan... Son países muy pequeñitos. Claro, pero bueno, pero has estado el paraguas de la OTAN. Pero yo ya digo que es algo muy complejo. Pero yo digo, la pregunta es, ¿nosotros como sociedad estamos preparados realmente para ir a la guerra? Tienen el paraguas de la OTAN y muy importante, tienen el paraguas de la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea formas parte de la Unión y ahí hay un acuerdo implícito de, cuidado, ningún país miembro de la Unión, si atacan a uno, nos atacan a todos, que es un poco el espíritu de la Alianza Atlántica. Yo por eso es importante también la firmeza que se muestre con respecto a Putin. Yo lo comentaba antes en el editorial. Esto a mí me recuerda, la política en realidad es como la vida misma. El matón de la clase, el abusón, el que va de chulo... ¿De quién abusa realmente? Abusa de los débiles. No abusa de los que le responden. Abusa del que es fácil abusar de él. De igual forma que Trump está traicionando en algunas declaraciones y movimientos el espíritu de los padres fundadores de Estados Unidos, también los líderes actuales europeos están traicionando el espíritu de los padres fundadores de Europa. Porque la intención de los de Gasperi, Monnet, Adenauer, Spaak, etcétera, era que las naciones soberanas en sí mismas se unieran para defender intereses comunes, entre ellos la defensa de la libertad, etcétera. Cosa que ahora mismo no sucede en Europa. Cuando tú haces esa pregunta en abierto, mi respuesta es, ¿qué Europa? Porque eso que decía un primer ministro belga al principio de los 90 de Europa es un gigante económico, pero un enano político y militar, tiene cada vez más sentido. Cuando el amigo Kissinger decía... Es que cuando desde Europa llaman a Estados Unidos, saben quién se pone al teléfono, pero cuando Estados Unidos llama a Europa, ¿quién se pone al teléfono? Es decir, ¿quién es el líder allí? Entonces, ese es el problema. ¿Quién es el líder aquí? Era Merkel hace unos años, ahora que es Macron el que lo quiere liderar. Es la Europa que no sabe defenderse a sí misma, porque, por ejemplo, Francia vota casi siempre en Europa contra los intereses de España, privilegiando a Marruecos, que es su socio preferente, y Europa ayuda más a Marruecos que a España en temas punteros como el sector agrario. Es la Europa que no ha hecho absolutamente nada para defender a Ucrania y que ahora dice, hay que tener un ejército europeo común. Bien, nos unimos para intereses comunes, ejército europeo, pero lo apunta Roberto. Cuando mandemos ejércitos europeos y haya 3.000 soldados alemanes fallecidos, 1.500 soldados españoles fallecidos, 5.000 soldados franceses fallecidos, ¿eso quién lo va a explicar? Roberto. Una de las ejercicios de ingeniería social más bestias que yo haya contemplado jamás, de algo que hemos visto todo, que nadie le dio importancia, que el primer día del telediario se comentaba como un chascarrillo más. La sexta incluido. Que vimos en el autobús cómo ella ponía el móvil aquí, decía, como Iker y Sara, si fueran a Ibiza a celebrarlo, y de repente se puso en marcha la maquinaria mediática progubernamental, alguien levantó el teléfono y le dijo, oye, que aquí podemos estar tajada. Incluso hasta le dirían, oye, mira, si te lo montas bien vas a dar las campanadas en Nochevieja. Que las dio. Va a haber un documental en Netflix. 30.000 euros que nos costó. Vamos a sacar de aquí. Entonces, que diga Irene Montero la cultura de la violación. Cuando está habiendo de verdad un aumento, una multiplicación de agresiones sexuales reales, sobre todo en las provincias donde han encajado más inmigración ilegal, que hay manadas sistemáticamente ocultadas y que esto le hayan dado esa exagerada relevancia. Y también hemos entrado todos al trapo de alguna manera, ¿no? Pero me parece, ya digo, un ejercicio de psicopatía colectiva, de hacernos creer que vimos lo que no hemos visto. Quiero decir, porque nosotros lo hemos visto y que no hay ninguna agresión sexual y le han dado la vuelta. Pero bueno, lo han intentado hacer también con el bulo del culo, que hasta Ignacio Escolar hizo hasta un relato. Salió con el pasamontañas, no sé cuándo, y cuando vieron que aquello era mentira tuvieron que recular. Esto ahora les ha salido la sentencia regulín porque a este hombre le pedían cárcel. Claro, ir a la cárcel por un pico ya sería llegar al delirio, es algo kafkiano, pero bueno. En la España soviética todo es posible. El Barça es el PSOE del fútbol. Yo me acuerdo de Carmen Chaparro haciendo listas en Twitter cuando lo llené Hermoso, quién había de los futbolistas pronunciado a favor y en contra, quién había condenado, diciendo estos sí, estos no. Hacía listas negras de quién se había pronunciado por el caso de Llené Hermoso. Comisaria política. A mí me parece las dos cosas una chorrada, tanto el pico como lo otro. Está. Voy a ser coherente, contigo. pero lo que es impresentable
lamentable es la doble vara de medir de la izquierda. ¿Os que acordáis de montan... Valderrama? Bueno, Y Mapi León no solo es jugadora del Barça, es que es del núcleo del grupito de jugadoras que montaron todo el pollo. Por eso insisto que para la izquierda no es el qué, es el quién. Lo de Luis Rubiales es, vamos, el gran atentado, la gran agresión, la gran violación, pero lo de Mapi León... Como ellos son buenos, hagan lo que hagan, está bien. Es juicio de intenciones previo siempre.